el día 13, pagamos con un cheque de BBV 20,000 pesos masiva a Transportes El Correcamino SADCB, según el CFDI 707, por un flete que fue para transportar la mercancía que vendimos hasta el domicilio de nuestro cliente. Vale. Me dice que pago un flete por 20,000 masiva. En este caso, el flete es un gasto. Después en el siguiente tema que lo vamos a ver ahorita, voy a explicar cuándo es costo y cuándo es gasto. Pero aquí pago un flete para enviar la mercancía que yo vendí a mi cliente. Ese flete que estoy pagando va a ser un gasto. Y entonces mi asiento va a quedar de la siguiente manera. Asiento 11. Dice que pago un flete ocasionado por una venta de mercancía. Voy a cargar a gastos de venta. ¿Sale? ¿Por qué a gastos de venta y no a gastos de administración? Porque el gasto se está generando por la venta de una mercancía. Entonces es un gasto de venta. ¿Cuál será la subcuenta? Pues si pagara yo el teléfono, la subcuenta sería teléfono. Si pago yo la luz, la subcuenta sería luz. Perdón, muchachos, es que tengo gripa. Si pago los sueldos, la subcuenta sería sueldos. Si pago honorario, la subcuenta serían honorarios. Pero estoy pagando un flete, entonces la subcuenta sería fletes. ¿Cuánto fue el costo del flete? Me dice que son 20,000 masiva y lo pagué con un cheque de BBV. Cargo a gastos, 20,000 pesos. Ahí están. Como utilizo subcuenta, el importe de las subcuentas van en el parcial. Como es un gasto, ¿cómo se llama el IVA que alguien me va a decir, oye Israel, pero lo pagas? Sí, pero primero debes de crear el pasivo, la provisión, ¿sale? Entonces yo voy a decir 20,000 pesos por el 16%, me van a dar 3,200. Y la subcuenta de IVA es la tasa de IVA que se está causando, que es al 16%. Únicamente hay reducción del 50% en la zona fronteriza hasta 2020, nada más en la norte. En 2021 fue la reforma fiscal, ya aplica ese 8% tanto a la zona norte como a la zona sur, la región fronteriza norte como región fronteriza sur. Y voy a abonar a los acreedores, ¿vale? ¿Cuánto? 23,200. Ahí está. ¿Sí? Y la subcuenta del acreedor es el nombre del acreedor, ¿no? El Correcaminos. S.A. Ahí está. Como utilicé subcuentas, pongo el importe en los parciales. Ahí está. Y ahí está. Y esta es la provisión o el pasivo. Permítanme, muchachos. Esta es la provisión o el pasivo por el flete. Sin embargo, ay, discúlpenme. Salud, profe. Gracias, Aileen. Ay, salud, profe. Muchas gracias, muchachos. Discúlpenme. Que ando medio agripado y son de esas gripas que hasta lloran los ojos. Bien, entonces, alguien por ahí me dirá, oye Israel, pero es un flete.
y los fletes generan una retención. Y yo le voy a decir, excelente, tiene razón. Y me dirán, ¿y por qué no registraste las retenciones aquí en el pasivo? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Por qué no registré las retenciones en el pasivo? Porque van al momento del pago. Porque van al momento del pago. Vamos a ver en la ley qué me dice al respecto. Me dice este artículo. Bueno, es que aquí andaba viendo otro tema. Artículo 1A de la ley del IVA, esta es la ley del impuesto sobre la renta. Esta es la NIPSE 6. El IVA. Ley del IVA. Y de una vez aprovecho para bajar el reglamento de la ley del IVA. Bajo la 20 no ha modificado porque la 21 todavía no está gratis para bajarla de internet. Bien, ley del IVA, artículo 1A. Están obligados a efectuar la retención del impuesto que se le traslade los contribuyentes que se ubiquen en el siguiente supuesto. Si caigo en el supuesto, lo causo. Si no caigo en el supuesto, no lo causo. Fracción 2. Sean personas morales que, inciso C, reciban servicios de autotransporte de bienes, no así de pasajeros. ¿Sale? Porque el transporte de pasajeros primeramente no causa retención y en segundo lugar puede que cause IVA o puede que no cause IVA. La exención está en el artículo 15 de la ley del IVA. Pero estoy hablando de fletes. Dice, causarán, vuelvo a leer, artículo 1A, están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade. ¿Qué impuesto se traslada? Pues el IVA. Los contribuyentes que se ubiquen en los siguientes supuestos. Fracción segunda. Sean personas morales que reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes, prestados por personas físicas o por personas morales. Ojo, prestados por personas físicas o morales. No como en arrendamiento o en honorarios, que solo era por personas físicas. Aquí es por personas físicas o morales. Bien, ya sé que los fletes van a causar retención de IVA. Retención de ISR no causan los fletes. Pero la ley no me dice en qué porcentaje. Para eso nos vamos a ir al reglamento de la ley del IVA. Y el reglamento nos dice lo siguiente en la fracción segunda. Recuerden que antes de leer la fracción, primero debo de leer de qué me habla el artículo. Eso ya lo vieron en fiscal. Artículo 3. Para los efectos del artículo 1A, ¿de qué me habla el 1A? De las retenciones. Último párrafo de la ley. Las personas morales obligadas a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, lo harán en una cantidad menor en los casos siguientes. Fracción segunda. La retención se hará por un 4% del valor de la contraprestación efectivamente pagada cuando reciban servicio de autotransporte terrestre de bienes. Insisto, de bienes, no de personas, que sean considerados como tales en términos de la ley de la materia. Entonces, me dice la ley del IVA y su reglamento que un flete es una transportación de bienes, va a generar una retención del 4%, y esa retención me lo dice la ley y el reglamento, que la retención se genera cuando sean pagadas efectivamente. Cuando se paguen efectivamente.
No le hagan como muchos contadores que dicen, creo el pasivo y aquí pongo las retenciones. No, las retenciones no van en pasivo, van al momento del pago. ¿Vale? Bien. Dicho lo anterior, pues voy a hacer entonces ahora el pago. ¿Por qué el pago? Porque dice que lo pagué y primero creé el pasivo. Vamos a hacer acá el cálculo para que quede mejor ese asiento. El flete fue por 20,000 pesos. Como es transportación de bienes, causa IVA. Si fuese de personas, puede que cause IVA o no cause IVA. Artículo 15, ahí lo hayan. El total, pues serían 23,200. Sin embargo, la ley me dice que la transportación de bienes causa una retención de IVA únicamente. Y esa retención de IVA es del 4% sobre la contraprestación. ¿Vale? Sobre los 20,000. No como honorarios sin arrendamiento que me dice son 2/3 partes sobre el IVA. Aquí me dice es el 4% sobre la contraprestación. Ahí está. De tal manera que lo que yo voy a pagarle a mi acreedor, al que me prestó el servicio, van a ser los 23,000 menos los 800 que le debo de retener. Eso es lo que le pago. Cuando yo le pago, mato el pasivo y digo, cargo a los acreedores. ¿Cuánto le debía al acreedor? 23,200. Ya le estoy pagando, ahí están. La subcuenta del acreedor, pues es el nombre, el Correcaminos S.A. Como yo ya estoy pagando, este IVA que es IVA acreditable no pagado, se convierte en IVA acreditable pagado. La subcuenta, la tasa del IVA. ¿Vale? ¿Y cómo lo voy a desaparecer si ya se convirtió en pagado? Abonándolo. Abono a IVA acreditable, no pagado. ¿Vale? La subcuenta, la tasa que manejo, 16%. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? No, profe. ¿No? Bien. No voy a poner ahorita cantidad de IVA. Y ahorita alguien me dice por qué. Como yo ya estoy pagando, entonces registro la retención y abono a los impuestos por pagar. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es un impuesto que retengo, pero no es mío, se lo debo de pagar al SAT. Entonces, impuestos por pagar. Las subcuentas serían retenciones de IVA. ¿Y cuánto es la retención de IVA? Son 800 pesos. Es el 4% de los 20,000. Ahí está. Y dice que pago con un cheque, por lo tanto abono a bancos. Pero ¿con qué cheque de qué banco pagué? Pagué con un cheque de Banamex, de Bancomer, perdón. Por lo tanto, la subcuenta del banco es Bancomer, BBVA. Ahí está. ¿Cuánto voy a pagar? 22,400. Y hasta aquí vamos checando todo bien, porque lo mismo que he abonado es lo mismo que estoy cargando. Sin embargo, el IVA aparentemente me debería de acreditar 3,200, que es como lo que hacen muchos contadores. Y insisto, eso está mal hecho. Cuando yo era auditor, cómo me los caía en todo eso, ¿eh? Y yo fui auditor en Hacienda. Me los caía en eso y en más barbaridades que hacían. Vale. ¿Por qué no me puedo acreditar 3,200? ¿Quién me dice por qué no me voy a poder acreditar 3,200? ¿Quién? ¿Nadie? Voluntariamente. Primero te acreditas la diferencia del IVA y la retención. Excelente, Sebastián. Únicamente no me puedo acreditar 3,200
únicamente me voy a acreditar la diferencia entre el IVA que me debí de haber acreditado ahorita y la retención, es decir, me voy a acreditar 2,400 pesos. No me puedo acreditar ahorita 3,200 pesos. Y alguien va a decir, ¿por qué? Y la respuesta no es porque yo digo, es porque la ley lo dice. Y la ley te dice, artículo 5 de la ley del IVA, requisitos del acreditamiento. Así te dice el artículo 5 de la ley del IVA. Requisitos del acreditamiento. Si no me creen, aquí la tenemos. Ahí está. Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado, deberán de reunirse los siguientes requisitos. Fracción cuarta. Y aquí me dice, en español me dice esa fracción, cuando en una operación que tú realices haya existido una retención de IVA, el IVA de esta retención no te lo vas a poder acreditar por el momento. Por eso Sebastián dice, si no hubiera retención me acredito 3,200, pero como hay retención, le quito los 800 y únicamente te acreditas 2,400. La pregunta sería, ¿los 800 se pierden? No, los 800 te lo vas a acreditar el mes inmediato siguiente cuando la retención se pague. Así me lo dice. El impuesto retenido y enterado puede ser acreditable en la declaración de pago mensual siguiente a la declaración en la que haya efectuado el entero de la retención. ¿Vale? En español te dice, los 800 te los vas a acreditar el mes inmediato siguiente cuando la retención se pague. Por eso es que no me acredito 3,200. Únicamente nos acreditamos 2,400. ¿Por qué? Porque en esta operación hubo una retención de IVA. Y atendiendo lo que dice ese artículo, el acreditamiento es por 2,400, no por 3,200. ¿Me expliqué? Sí, profe. Ok. Entonces, este sería el pago del flete. ¿Sí? Bien. Vamos a ver si es cierto que me expliqué. Supongamos que el flete lo contraté en el mes de enero. En el mes de enero registré mi pasivo. Ahí está. Pero no lo pago. Lo pagué hasta febrero. ¿Sale? En febrero lo pago. Como lo pago en febrero se causa la retención, no va en el pasivo, va en el pago. Porque seguramente algunos colegas maestros, yo ya no les voy a dar cuota, les van a hacer estos asientos y van a hacer las retenciones en pasivo. Y ustedes le van a decir, es que las retenciones no van en pasivo, van al pago. Y su respuesta va a ser, así siempre lo he hecho. No, no es como tú creas que es, o como todo lo han hecho y están mal y tú no sabes investigar y lo haces igual mal, como la ley lo dice. Sean chambones, te aparecen contadores de la UNAM o de la ESCA del casco, porque los que saben son de la ESCA Tepepan, eso sí saben, los del casco ni saben. Y los de escolas Patito, pues menos. ¿Sale? Al pago. Y en febrero lo pago, me acredito una parte del IVA y se causa la retención. Esta retención no es mía, es del SAT. ¿Cuándo le pago los impuestos al SAT? Se los pago en el mes de ¿qué? De marzo. En el mes de marzo, esta retención de febrero se la pago al SAT. Órale, ahí están los 800.
La pregunta sería, todavía me queda abril, mayo y junio. Y todos los demás meses, ¿no? Pero ya nada más con eso. La pregunta sería, como me acredité 2,400, ¿los 800 se pierden, sí o no? Le estoy preguntando. No. ¿Cuándo me acredito los 800? Al mes inmediato siguiente. ¿En qué mes? ¿Abril, mayo, junio o en mismo marzo? En abril. En abril. Excelente. ¿Por qué en abril? Porque te dice, aquí fue el pasivo, no hay retención. Cuando lo pagas, se causa la retención. Esta retención se la vas a pagar a Hacienda en marzo. ¿Y cuando te acreditas? El mes inmediato siguiente del pago, en abril. ¿Dónde lo dice? Aquí te lo está diciendo. Podrá ser acreditado en la declaración del pago mensual siguiente a la declaración en la que se haya efectuado el entero de la retención. Aquí se efectúa la retención, aquí se paga y aquí te acreditas. Perdón, aquí se efectúa la retención, aquí la pagas y aquí en la otra declaración te acreditas. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. ¿Seguros? Bueno, no quiero que en el examen me hagan cosas que no, porque me voy a enojar. Bien, ¿alguna duda con el flete? No, profe. ¿No? No, profesor. No, profe. Bien. Ahí va. Bueno, mañana les explico esto. A ver, rápido, los que están. Los que no, pues ya